Aleluya, mis amados, qué bueno encontrarnos una vez más a través de este medio en esta mañana y que tu corazón esté plenamente dispuesto para recibir del Señor en esta hora. Yo quiero que tú reflexiones en esta mañana por un momento y veas tu propia vida y puedas analizar en ella si a través de lo que ha sido tu vida tú has sido una persona egoísta. Y cuando hablamos del egoísmo estamos pensando de que solamente cavilamos en lo que nosotros queremos, solamente pensamos en lo que nosotros necesitamos, solamente queremos obtener obviamente cada uno de nosotros lo que nuestro corazón desea, pero olvidamos que hay muchos que también necesitan, olvidando que hay muchos que también podrían recibir obviamente de parte de Dios lo que nosotros ya tenemos, pero que de una manera egoísta, pues obviamente no estamos glorificando el nombre del Señor. Por eso quiero escoger un relato bíblico en el libro de Génesis, el capítulo 4. Y dice allí la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquí empieza el relato bíblico, obviamente, de Caín y Abel. La palabra quiero iniciar con esto. En ningún momento Dios pidió de alguno de ellos una ofrenda. Dios sencillamente en su soberanía, en su plenitud, les colocó sobre la tierra y dice que un día, obviamente Caín quiso traer del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿sí? Del fruto de la tierra. Caín entonces era labrador de la tierra, pero Abel su hermano, sí, también trajo una ofrenda y dice del primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Cuando empezamos a hablar del egoísmo, la palabra nos empieza a mostrar cómo Caín deja ver su corazón y al dejar ver su corazón él solo trajo del fruto de la tierra. Es impresionante que la palabra diga, sí, que trajo Abel del primogénito, de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo. Es decir, en el corazón de Abel hubo el deseo de traer algo grande para Dios. Era lo que había en él. Vuelvo y repito, Dios no estaba pidiendo absolutamente nada, pero ellos en su corazón quisieron obviamente hacerlo. Ellos en su corazón decidieron sencillamente traer esa ofrenda a Dios. Pero cuando hablamos del egoísmo, el corazón de Caín deja ver que él solo traía las migajas al Señor. Dios le estaba bendiciendo, Dios estaba bendiciendo del fruto de su trabajo de la tierra, y él no se esforzó por entregarle lo mejor a Dios. Aquí no estamos hablando, mi hermano, y quiero ser claro con esto, ni de dinero ni de riquezas. Acá lo que este texto realmente me deja ver es el corazón de cada uno de ellos. Y cuando hay un corazón egoísta, ese corazón egoísta lleva a las personas a dar las migajas a Dios. Es decir, poco tiempo para Dios, poca oración al Señor, poca lectura de la palabra, pocos momentos en intimidad con el Señor. Le están entregando las migajas. Ellos se congregan de vez en cuando pueden, cuando tienen tiempo, cuando quieren, pero no están entregando lo mejor al Señor. Y ahí es donde viene el gran problema. ¿Por qué Dios mira con agrado la ofrenda de Abel y Abel en sí mismo? Porque Abel en ese momento siente en su corazón traer esa ofrenda a Dios y dice: yo le voy a entregar lo mejor. Yo le voy a dar lo mejor a mi Señor. Y yo pienso que como hijos de Dios
Nosotros deberíamos entregarle lo mejor al Señor. Él debería ser el primero siempre en nuestras vidas. El primer saludo debería ser para Dios apenas abramos nuestros ojos y decirle: Señor, gracias por lo que me has entregado en este día, la vida, la salud, que aún en medio de las muchas dificultades que podamos estar viviendo, podamos ser conscientes y decirle al Señor: aquí estamos, Padre, estamos delante tuyo, Señor, y me siento tan agradecido contigo, Señor, y me siento tan fortalecido por el hecho de poder estar en tu presencia. O sea, Dios debería ocupar realmente ese lugar de privilegio en todos nosotros. Pero a veces en ese egoísmo tú solamente estás pensando en ti mismo y olvidas por un instante que obviamente debes entregarlo absolutamente todo a Dios. El corazón de Abel entonces mostraba esto claramente, cómo Abel sencillamente quería entregar lo mejor de él. Estaba agradecido a Dios por su trabajo, estaba agradecido al Señor precisamente por permitirle pastorear esas ovejas. Mira lo que dice el verso 3, ¿sí? Perdóname, el verso 2, y Abel fue pastor de ovejas. Dios lo había colocado en un lugar privilegiado para cuidar ese rebaño. Y ahora él traía lo mejor. Debía darle esas cuentas a Dios y decirle: Señor, gracias. Es tu bendición, es tu gracia sobre mi vida. Es el hecho, Señor, de que tú estás allí y estás bendiciendo mi vida. Pregúntate entonces, ¿tú estás siendo una persona egoísta con Dios? ¿Le estás entregando las migajas de tu tiempo? ¿Estás siendo agradecido con el Señor por todo lo que Él te brinda? ¿Estás siendo agradecido con Dios por tu vida, por tu familia, por los tuyos? A esto es a lo que tenemos que entrar en conciencia. La Escritura entonces dice al final del verso 4 que Jehová miró con agrado a Abel y a su afrenta. Miró con agrado. La palabra en ningún momento me está mostrando, ¿sí?, que obviamente Dios quería mucho más, sino en el verso 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, porque es que Dios sí podía ver el corazón de cada uno de ellos. Y Caín estaba haciendo solamente las cosas por hacerlas. Es decir, Dios no ocupaba ese lugar importante en su vida. Dios no estaba allí como el centro de su vida, como tal vez sí lo estaba en el corazón de Abel. Por eso Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín. Y cuando somos personas egoístas, pues no le vamos a dar obviamente el lugar al Señor que debe tener en cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones. A veces no entendemos, muchos con sus bocas dicen: Dios es lo más grande que yo tengo en mi vida, te amo, Señor, tú eres el todo de mi vida, tú eres el Señor de mi vida. Pero con sus actos están mostrando que realmente Dios no es importante para ellos. Que el Señor realmente no es el primero que está en sus vidas. Están mostrando sencillamente que es alguien más en sus vidas, pero que no es lo más importante. Porque esa persona está pensando en sí misma. Caín pensaba en sí mismo. Y obviamente del fruto de la tierra había un sustento, había una provisión grande de la cual él se podía nutrir. Pero en ningún momento daba gracias al Señor por la bendición tan grande que Dios estaba entregando. Porque quien hacía que prosperara la tierra era Dios mismo. Yo quiero decirte que la actividad, el trabajo que tú tienes es gracias al Señor. Es Dios el que te está bendiciendo. Y tú no puedes ser egoísta con Dios pensando solamente en ti, olvidando a Dios, olvidando que Dios debe ser el centro de tu vida, olvidando que el Señor debe estar allí, en tu vida, en tu corazón, que Él debe ser realmente lo más grande. Dale el tiempo que le corresponde al Señor. Entonces el egoísmo solamente lleva a muchos a dar las migajas a Dios. En el verso 5 dice entonces que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, ni a Caín mismo.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando las personas son egoístas, mis amados, eso te lleva a irritarte contra los demás, a enfurecerte contra los demás. Esa palabra ensañar es eso, es irritarte, es enfurecerte. Y dice que se ensañó Caín en gran manera, se enfureció. Porque tal vez Caín no habría pensado y habría dicho, ¿cuál sería la razón de que mi Dios no se hubiese agradado de mí y de mi ofrenda? Porque él no reflexionó por un instante. Pero cuando somos personas egoístas, solamente actuamos deliberadamente, sin pensar qué es lo que está sucediendo, lo que está pasando. ¿Por qué Dios bendice a otros más que a nosotros? Reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo mal? Puede suceder algo. ¿Será que tú no le estás brindando a Dios tu tiempo, tu corazón, tu ser, como debería, obviamente, entregarlo? ¿Qué diferencia hay entre unos y otros si Dios no hace acepción de personas? Eso es lo que yo debo mirar y eso es lo que yo debo reflexionar. Pero a veces esa dureza en tu corazón te lleva sencillamente a irritarte contra Dios, contra los que te rodean, sin reflexionar realmente en qué estamos nosotros fallando, cuál es el error que nosotros estamos teniendo, para que Dios obviamente no se esté glorificando como nosotros quisiéramos en nuestras vidas. La palabra utiliza una expresión y dice, se ensañó en gran manera. O sea que era grande su furia, era grande su ira. No sentía paz desde ese momento y sabemos que esto era lo que iba a llevar a que Caín matara a su propio hermano. Quería deshacerse de aquel que aparentemente lo había hecho quedar mal delante de Dios. Pero es que a nosotros nadie nos hace caer mal delante de Dios. Nosotros mismos somos los que nos equivocamos. Y en esta palabra que el Señor está entregando en esta mañana, el problema es el egoísmo, es estar pensando en ti mismo. Es estar olvidándote que la bendición de Dios está sobre todos sus hijos, que Él da a quien quiere, que Él da como quiere. Y eso es lo que tú y yo debemos entender y darle gracias a Dios. Cuando yo no soy, escucha bien esto, no soy una persona egoísta, pues obviamente todo, absolutamente todo lo que yo reciba del Señor estará en esa bendición grande y absoluta. El Señor estará mostrando obviamente su gloria, su majestad en mi vida, su poder. Dios estará mostrando que Él también me ama, que Él también me bendice. Y eso es lo que debemos reflexionar, mis amados. ¿Será que nos hemos ensañado, nos hemos irritado porque no obtenemos lo que aparentemente queremos o deseamos? En el verso 5 dice obviamente que su semblante decayó. ¿Y por qué? Porque Dios mismo le pregunta a Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué te pasa, Caín? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué te estás comportando de esa manera? Cuando eres una persona egoísta, obviamente tu semblante decaerá. Y es que tú nunca estarás feliz con lo que otros reciban. Si él hubiese sido otro hermano, él se hubiese alegrado por su hermano Abel. Lo hubiese abrazado, lo hubiese besado, le hubiese dicho, hermano, cuánto me agrada que nuestro Dios se hubiese agradado de ti y de tu ofrenda. Y tal vez Caín hubiese reflexionado y hubiese dicho, la próxima vez me esforzaré un poco más para que Dios también se agrade de mi ofrenda. Pero el hecho de ver que su hermano era bendecido, el hecho de ver de que Dios se alegraba y se gozaba en la ofrenda de su hermano, lo que había producido en él era que decayera su semblante. Y hay muchos que están en la vida de esa manera, con un semblante decaído totalmente. No se alegran de las bendiciones que otros reciben, porque son personas egoístas, porque solamente quieren para ellos mismos, porque solamente están pensando para sí mismos.
Pero cuando yo veo al Señor en el corazón que Él tiene, es un corazón abierto, lleno de amor, lleno de misericordia, dispuesto a dar a todos. Cuando aquellas multitudes seguían al Señor, hubo un momento, y escúchame bien esto, en que los discípulos le dijeron al Señor: despide la multitud, ya es demasiado tarde. Y el Señor les dijo: vayan ustedes y compren alimento para ustedes y para ellos. Y el Señor y ellos le respondieron: Señor, no tenemos alimento para todos, solo hay 5 panes y 2 peces. ¿Cómo iban a alimentar ellos toda esa multitud con esa pequeña cantidad de comida? Pero cuando ellos están diciendo despide a la multitud, ellos solo estaban pensando en sí mismos. Los mismos discípulos también lo hicieron. Ellos dijeron, decían dentro de sí: nos sentimos cansados, ha sido un día largo, solo despídelos para que nos podamos quedar aquí nosotros y sencillamente comer el alimento que tenemos. Ahí se muestra el egoísmo. Pero por otro lado, Jesús muestra realmente lo que Él quiere en sus hijos y en su iglesia. Dice que tomando esa canasta, esos 5 panes y esos 2 peces, levantó su mirada al cielo y oró. Y en un momento a otro ocurre el milagro poderoso. Habían cestas llenas de panes, de peces. La gente pudo comer, saciarse, y aún sobraron cestas. Porque Dios muestra en su corazón que Él nunca será egoísta. Si Él hubiese sido egoísta, jamás habría enviado a su Hijo a morir en la cruz. Pero como Dios no fue egoísta, Él envía a su Hijo. Cristo se da a sí mismo y entrega su vida por todos nosotros para que obtengamos la salvación. Una salvación que no merecemos. Una salvación que es por la infinita gracia de Dios. Pero miren el amor tan grande del Señor, brindando su amor a toda la humanidad. Los discípulos fueron egoístas en su actuar. Caín estaba siendo egoísta en su actuar. Su semblante había decaído totalmente. Se había enfurecido totalmente contra Dios y contra su propio hermano, y Dios le confronta. Le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Pero viene una frase impresionante donde el Señor le dice: Caín, es que si bien no hicieres, ¿no serás enaltecido? Si haces lo bueno, ¿no vas a ser enaltecido? Por eso digo desde un comienzo, lo que Dios estaba mirando era el corazón de ellos. No era la cantidad de la ofrenda que debían traer. Era la manera en que ellos estaban dando aquello, su corazón. Y el corazón de Caín estaba totalmente desenfocado, era totalmente opuesto al de Abel. El corazón de Abel era un corazón que realmente quería agradar a Dios. Si hacemos lo bueno, iglesia, ¿no vamos a ser enaltecidos? Si hacemos lo recto delante de Dios, ¿Dios no se agradará de nosotros? Porque es que Dios sí ve el corazón. Tú puedes tratar de mostrar muchas cosas con tus obras, pero si tu corazón es ajeno a eso, tú puedes sencillamente ir a un lugar y repartir unos mercados y tratar de ayudar a la gente, pero no lo estás haciendo de corazón. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Tal vez muchos lo hacen solo por tratar de que los hombres los vean. Pero Dios, que puede ver el corazón, ve realmente el sentimiento, la esencia con la que tú estás haciendo esas cosas. Las cosas para el Señor tienes que hacerlas de corazón. O sea, el egoísmo en tu vida tiene que ser quitado allí. Es en lo profundo de tu corazón. Que lo que tú hagas sea para la gloria de Dios. Que si haces lo recto, yo debo saber que voy a ser enaltecido, que Dios se va a glorificar en mi vida, que Él va a mostrar su agrado hacia mí. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es que Dios conoce todas las cosas. Él le dice: si tú haces lo recto, vas a ser enaltecido. Y si no es así, pues ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. Porque ya Dios sabía lo que había en el corazón de Caín, y era que él iba a matar a su propio hermano. El pecado está a la puerta, la tentación está ahí.
Dice, pero pese a todo lo que te estoy diciendo, Caín, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. ¿De qué? Del pecado, de esa tentación. Con algo como tan sencillo, pero mira cómo de una manera sutil el mismo diablo lleva a Caín a matar a su propio hermano sin pensar en el dolor de sus padres, sin pensar en las consecuencias de su pecado. Iba a matar a alguien que era de su propia familia, pero todo era por egoísmo, era la rabia que él tenía. Y cuando hay ese egoísmo, sencillamente eso te lleva a quitar del camino todo lo que se interponga para que tú puedas lograr tus objetivos. Qué triste eso. Entonces volvamos al ejemplo de los discípulos. ¿Qué le dijeron ellos al Señor? Mándalos que se vayan ya para sus casas. O sea, ellos querían quitar del camino a los que se estaban oponiendo para que ellos pudiesen reunirse y comer en aquella noche. Si somos egoístas, tú irás por la vida pisoteando a todos los que se atraviesen en tu vida. Y ese no es el orden de Dios. Ese no es el orden de Dios. Tú tienes que aprender a ser una persona que se goce, que se alegre cuando Dios bendice a los que están a tu alrededor. Que tú puedas levantar tu mirada, tus manos, tu voz al cielo y decirle, Señor, gracias. Gracias por la bendición que trajiste sobre esta persona. Gracias por el trabajo que le diste. Bendice, bendice. Si haces lo recto, no vas a ser enaltecido. No vayas por la vida pisoteando a todos los que se atraviesen en tu vida. Así no lograrás absolutamente nada. Tarde que temprano eso traerá consecuencias sobre tu vida. En el verso 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando eres una persona egoísta, y aparte de que estás haciendo lo incorrecto delante de Dios, te lleva a ser irreverente con el Señor, porque la manera en que Caín le responde al Señor es terrible. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Por qué me preguntas a mí? Qué terrible esto. Eso trajo consecuencias terribles sobre la vida de Caín. Ya obviamente Abel había muerto. Lo único que Abel había hecho era traer una ofrenda con un corazón sincero a Dios. Pero su hermano Caín le privó de seguir viviendo sobre esta tierra. Qué terrible esto, ¿no? No podemos ser personas egoístas. Si yo busco un antónimo a una persona egoísta, tendría que decir que debe ser una persona dadivosa, generosa, que debe ser bienaventurada, dichosa, gozosa, alegre, porque confías en el Señor, porque dependes de Dios, porque le estás entregando a Dios tu vida, tu corazón, tu ser, porque le estás dando al Señor todo de ti. Y cuando digo todo de ti, es tu vida, una vida plena en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Dios no necesita riquezas, Dios no necesita oro, Dios no necesita nuestros bienes, Él no necesita nada de eso porque Él es el dueño del oro y de la plata. Dios está buscando es corazones sinceros, corazones arrepentidos, corazones que quieran buscar genuinamente a ese Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. No permitas el egoísmo en tu vida. El egoísmo traerá consecuencias terribles, porque mira lo que dice la palabra, verso 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Qué impresionante. El Señor le dijo, ahora labrarás esa misma tierra que te estaba dando fruto, ahora no dará su fruto. Andarás errante como extranjero, vagarás.
Y sabes que muchas veces muchas personas andan en esa condición porque no han querido acercarse a Dios, porque no agradecen a Dios, porque son egoístas, porque no se pueden sentar a la mesa con su familia y elevar una oración y decirle: Señor, gracias por el alimento que está sobre nuestra mesa, porque nunca has sido agradecido con Dios, porque siempre ha estado ese sentimiento de egoísmo, de estar mirando a los demás y diciendo: Él tiene más que yo. Aquí no importa quién tenga más. Aquí lo que importa es ver la bendición de Dios, es ver la gloria de Dios, es darnos cuenta que el Señor bendice nuestras vidas día tras día, que el pan de cada día el Señor nos lo está entregando y que lo único que Dios está buscando es que cuando tú vengas a Él a traer tu mejor ofrenda, realmente lo que traigas es tu corazón, un corazón rendido al Rey de Reyes y Señor de señores. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana. Quiero darte gracias por este tiempo, Dios. Y yo quiero que tú perdones en nosotros todo egoísmo, Señor. Que tú te lleves, Señor, todo sentimiento contrario a ti, a tu palabra. Y que tan solo seas tú glorificándote en esta hora, Dios. Derrama de tu gloria, de tu presencia. Que haya corazones rendidos ante ti. Que haya corazones agradecidos, Señor. Que haya corazones que día tras día te puedan decir: Señor, tú has sido bueno, tu misericordia ha estado allí, tu fidelidad ha prevalecido todos los días de mi vida, Señor. No nos sueltes por un solo instante, aún en medio del quebranto, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la prueba, aún en medio de toda escasez. Vemos tu gloria, vemos tu bendición. Tú has estado allí, tú nos has sustentado y no nos has dejado por un solo momento, Señor. Hoy recibe el honor, hoy recibe la gloria. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Cuán agradecidos debemos estar con nuestro Dios. Llévate el egoísmo de tu vida y aprende a ser una persona generosa, dadivosa con el Señor. Entrégale lo mejor de ti a Dios, y lo mejor que tú le puedes dar a Dios es tu corazón. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde. Si no escuchaste este mensaje en su totalidad, toma unos minutos y hazlo y compártelo con muchas más vidas para que sigan escuchando la palabra preciosa de nuestro Dios. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde.